Amado Señor, clamamos por tu misericordia, clamamos por tu intervención directa en este mensaje. Sé tú impartiendo, sé tú ministrando, sé tú infundiendo a cada uno de los oyentes. Tú sabes cuán crucial es esta palabra y todos estos mensajes para la edificación, para tu edificación. Ponemos en tus manos este mensaje completamente de principio a fin, para que seas tú el que lo impartas. Gracias, Señor. Amén. Hoy entramos al mensaje 4. Ya estamos avanzando. Y el título de este mensaje es El ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. Y de hecho, tenemos un himno que se llama Un ejercicio, el reino de Dios. No lo voy a cantar, pero quisiera leerles las estrofas como preámbulo a este mensaje porque son muy afín con el mensaje. Obviamente, usualmente estas estrofas salen de una conferencia previa, así que va a ser muy pertinente que las escuchemos. Es un ejercicio del reino de Dios, pero cuando Él regrese será un galardón. En su sabiduría nos hace entrenar para cumplir su plan y justicia afirmar. Nacimos de Dios para con Él reinar, pero su entrenamiento nos preparará hasta poder reinar como reyes con Él para que su reinado se pueda ejercer. Debemos al trono sumisos estar, restringidos en todo, su reino honrar, para así compartir en su autoridad y con Cristo sobre las naciones reinar. Debemos ser justos, negando el yo, tener paz con los hombres y gozo con Dios. En el reino viviendo en su realidad, su manifestación se podrá realizar. Entonces el reino con Cristo vendrá. Su reinado es el premio que Él nos dará. El Señor su justicia así mantendrá y las huestes del cielo la contemplarán. Por eso, gran precio el apóstol pagó. Por el reino seguro a la meta corrió y por tanto nos pide más fidelidad para en el futuro el reino lograr. Señor, por tu gracia deseamos vivir en tu reino entrenados, ganándolo así, y ser ejercitados en su realidad para el reino mañana poder disfrutar. Maravilloso, ¿eh? Así que este himno en sí mismo está lleno de la carga de este mensaje. Aparte de la relación con la venida del Señor, la otra carga es que, por un lado, fuimos salvos, fuimos regenerados, pero nos falta ser entrenados y perfeccionados para entonces nosotros poder reinar juntamente con Cristo en la manifestación de su reino. Y es importante hacer notar que el aspecto práctico y actual de este reino se presenta en Mateo 16, del 18 al 19. Vamos a dedicar unos minutos antes de entrar al bosquejo. Claro, ustedes saben que nos gusta profundizar en todos los ángulos posibles, de tal manera que cuando lleguemos al bosquejo se nos haga fácil poder discernir y poder ver la carga que el Señor tiene. Así que en estos versos de Mateo 16 a 18 al 19, lo más crucial aquí es que el reino
es la iglesia y la iglesia es el reino. Ahora tenemos la realidad del reino. ¿Por qué es la realidad del reino? Porque ya vimos en mensajes previos que el reino es una persona que habita dentro de nosotros y la cual impartió la vida divina dentro de nosotros como la semilla que está creciendo. Por eso el reino, tenemos la realidad del reino dentro de nosotros. Cuando Él regrese, entonces veremos la manifestación del reino, que va a ser el resultado del vivir diario de todos los que hemos vivido la realidad del reino en la vida de la iglesia hoy. Por eso el reino y la iglesia y el reino son una sola cosa. Ahora, para que esta palabra tenga realidad en nosotros, hay un elemento que no hemos tocado antes, pero que sí se enfatiza mucho en este mensaje, y es la palabra de la cruz. Y todos tenemos que confesar que una realidad viva y vigente de la cruz todavía no está activa en muchos de nosotros. Claro, cuando hablamos de la cruz, no nos referimos a la crucifixión misma del Señor, sino a la aplicación misma de esa cruz como una experiencia subjetiva de esa cruz en cada uno de nosotros. Esa experiencia subjetiva produce reino dentro de nosotros. Y esa experiencia es necesaria para la edificación de la iglesia. Aunque sabemos que hemos hablado antes que el contenido de este reino implica el contenido, el contener el espíritu, la vida, la luz, la gracia y la realidad, que a su vez llega a nosotros mediante el suministro, la impartición de Dios para edificar la iglesia. Todo eso es maravilloso y le hemos hablado, estuvimos viendo en la conferencia pasada, pero necesitamos, por otro lado, pasar por esta experiencia subjetiva de la realidad intrínseca de lo que es la cruz de Cristo en nuestra vida diaria. Y en un momento dado, el hermano Lee preguntó, ¿por qué después de 20 siglos la iglesia de Dios todavía no ha sido edificada? Por eso necesitamos pasar un tiempecito en estos versículos de Mateo 16, del 18 y 19, para enfocar la carga de esta mañana. El Señor en estos versos le pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y hubo diferentes opiniones entre los discípulos. Unos decían, tú eres Juan el Bautista. Otros decían, tú eres el Elías. Otros decían Jeremías o uno de los profetas. Pero Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y esto fue una revelación que trascendió los cielos y salió directamente de la mente de Dios para Pedro. Y entonces le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres, todavía no le había cambiado el nombre a Pedro, Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podríamos decir que Pedro experimentó lo que es entrar en la dimensión divina y percibir el hablar de Dios en ese breve instante. Y les aseguro que nadie hubiese podido producir de una idea humana una revelación tal que no fuera Dios. Por eso el Señor se lo confirma.
Y en este versículo, en el versículo 18, entonces el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ahí hubo el cambio de nombre, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a profundizar más en breve sobre eso. Pero ahora quiero detener un momentito, porque hay una confusión teológica de siglos. Y hay ciertos grupos religiosos que ha transgiversado este asunto y quisiera leerles un poquito del griego directo para que ustedes escuchen las palabras claves aquí. Cuando dice, a ti también te digo que tú eres Pedro, dice, Caio de soy lego oti su ei Petros. Ahí lo que les dije es, a ti también te digo que tú eres Petros. Y entonces, y sobre esta roca, en griego dice, kai epi taute te Petra. ¿Escucharon? Petros, Petra. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra Petros lo que significa es un fragmento de una piedra grande, lo que lo convierte en una piedra pequeña. Pero Petra es la piedra completa, una piedra grande. Así que lo que el Señor le dijo es, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta piedra grande o sobre esta roca grande edificaré la iglesia. ¿Ve qué diferencia de lo que dicen por ahí? Que Pedro tiene que ser, que fue el primer papa y que, ay, se me zafó, que Pedro fue el primer papa y que de ahí el Señor lo nombró papa y todas esas cosas, esos son interpretaciones teológicas que no tienen ninguna base. Esta es la manera de interpretar y de ver esta palabra. Ahora, en el 19 le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y también, pues, bueno, pues entonces este hombre tiene mucho poder. Ahora él puede ir a los cielos y pedir lo que quiera, que se lo van a conceder. Eso no era tampoco. ¿Qué son estas llaves? Bueno, ya sabemos que estas llaves son funciones, operaciones para Dios mover adelante su economía y su propósito. Y aquí en el recobro, el ministerio nos alumbró y nos dice que la primera llave que conocemos, Pedro la utilizó en Pentecostés para predicar el evangelio a los judíos. Aquella multitud diversa, proveniente de diferentes lugares que hasta diferentes lenguas tenían, pero eran judíos. Y cómo el Cristo procesado y todo incluido, como el espíritu de vida, llegó y se impartió en ellos, produciendo la iglesia. Esa fue la primera llave. La segunda llave la encontramos en la casa de Cornelio. Sabemos de la negatividad de Pedro de ir ahí a esa casa. Pedro entendía que el evangelio era solamente para los judíos, que no podía mezclarse con personas impuras. Esos gentiles eran personas impuras que no merecían la salvación del Señor. Y ya sabemos, no vamos a entrar en los versos porque no hay tiempo, hay mucho esta noche, hay mucho hoy que hablar. Así que ya sabemos la historia del lienzo con los diferentes animales, muchos de esos animales eran impuros, con la pezuña así, la pezuña asado, y el Señor le dice, mata, mata y come. Y Pedro, no, yo no puedo. Pero al final el Señor le muestra que esos animales impuros se refería a los gentiles y que ellos también tenían el derecho de la salvación. Y ahí en la casa de Cornelio
Pedro entonces, medio no muy convencido, le predica a Cornelio y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y tiene una manifestación visible. Y ahí Pedro se da cuenta lo incorrecto que él estaba de no predicar el evangelio a alguien que no fuera judío. Así que sin él saberlo, abrió también con esa llave la puerta para todos los gentiles y gracias a eso estamos nosotros aquí. Así que de esta manera, por un lado, eh, eh, los judíos entraron a la iglesia y por el otro los gentiles entraron a la iglesia gracias a las llaves que el Señor le dio a Pedro. Ahora bien, en el 18, dijimos que íbamos a hablar un poquito más sobre el 18, cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia que dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente como a nivel informativo, muchas veces pensamos que la palabra eclesía fue ahí la primera vez que se utilizó, pero no. Cuando usted busca la historia, se da cuenta que la palabra eclesía era muy conocida y utilizada por los políticos. Y se utilizaba cuando el gobierno o la administración de la ciudad requería o deseaba tener una asamblea con todos los ciudadanos o todos los miembros de la ciudad. Así que la eclesía, esa asamblea la componían todos los que fueron llamados a salir de sus casas y congregarse en un cierto punto para así entonces el dirigente, fuera el título que tuviera, pudiera hablar con las personas. Y una vez que toda la asamblea se congregaba, esa era la eclesía, los llamados que fueron llamados a salir de donde estaban para que llegaran ahí. Esa es la base de la palabra eclesía. No es una palabra espiritual, ni religiosa, ni no. Era una palabra secular, pero el Señor la utilizó y la santificó y la apropió para hablar. Él también está llamando a salir fuera para producir la asamblea de los creyentes. Por eso que también la palabra eclesía la traducen asamblea, aunque esencialmente significa llamados a salir fuera. Pero bueno, eso fue una explicación al margen. Aquí la clave es este asunto de las puertas del Hades. No prevalecerán contra la iglesia. Inmediatamente después que el Señor habló de edificar la iglesia, viene la batalla, viene la guerra. Por eso, Pedro usó las llaves, iba a usar las llaves para abrir las puertas del reino de los cielos, pero hay otras puertas que nos menciona aquí Mateo 16, 18, que son las puertas del Hades, las puertas de la potestad del aire. Y para todos aquellos que nos han estado escuchando ya por varios años y saben cómo explicamos algunas de las cosas, les va a sonar familiar muchas de las cosas que les voy a repetir, pero para aquellos que no están tan familiarizados de la manera como explicamos las cosas, me veo forzado a entrar en detalles con lo que voy a compartir. Satanás no fue un ser creado con poderes especiales como la omnipresencia, la omnisciencia o la omnipotencia. Solamente eso lo tiene Dios. Pero sí fue creado como un ser para vivir siempre dentro de la esfera de Dios como un ángel de luz
privilegiado. El nombre de él era Luzbel o ángel de luz, con una grandeza y una belleza inigualable. Pero lo que él no sabía es que él en sí mismo no tenía nada, sino que lo que él tenía era por estar en la conexión con la divinidad. Cuando este ser se pone a considerar cuán hermoso era, cuán grande era, cuán maravilloso él era, y se puso a analizar, a pensar y a desear fuera de la atmósfera de Dios, automáticamente quedó fuera de Dios. Eso es todo. Todo comenzó en su mente. Sí, sí, los ángeles tienen mente y tienen alma también y tienen emociones igual. Dios hizo los seres bien parecidos. Lo único que estos seres no mueren, no mueren, pero tienen una estructura. Y en el caso de Satanás, él abrió una puerta para la envidia, para el egoísmo, para la ambición, que eran puertas que ningún otro ser había abierto antes. Así que cuando este ser se salió de Dios, automáticamente perdió todo lo que tenía y entró sin él desearlo, ni siquiera prevenirlo, entró en las tinieblas. Ya él estando en las tinieblas, él realizó que ya no era más el ángel de luz hermoso y poderoso, sino un ser solitario, lleno de muerte y falto de luz. Satanás no creó las tinieblas. Muchas veces le otorgamos ciertos poderes a Satanás. No, no, no. Él no creó las tinieblas, sino que él entró en ellas cuando se desconectó de Dios. Y ya lo demás todos lo sabemos, no tenemos que dar mucha explicación sobre esto. Pero ante esta nueva situación, este ser consideró que él podía entrar a otros dentro de esta misma esfera de oscuridad y de muerte. Y que entraran en la misma condición que él estaba. Claro, la Biblia no menciona nada de esto, pero yo presumo, como dice un hermano querido, con la imaginación santificada, que para poder convencer a tantos millones de ángeles que estaban en unas posiciones tan hermosas, tan elevadas, tan bonitas, tuvo que haberles también insinuado cosas. Y estos ángeles consideraron lo que él les dijo y los engañó. Y ya entonces ya Satanás no estaba solo en las tinieblas, sino que también ahora tenía una gran cantidad de ángeles caídos dentro de su misma atmósfera de muerte y oscuridad y falta de luz. Así que el tiempo pasó, Dios sabía que existía esta criatura, Dios sabía que existían todos estos ángeles caídos, así que Dios crea al hombre con el objetivo de que él subyugara al enemigo. Él creó esta criatura, creó al hombre con el objetivo de que él tomara control del universo y de todo lo que Satanás había desmoronado. Porque él no tenía nada. Él lo que hizo fue desmoronar. Lo que hizo fue desbaratar. Pero Satanás, como no tiene mucha imaginación, él lo que hace es que repite otra vez lo mismo que él hizo con él. Pues volvió y dijo, bueno, si me funcionó conmigo, va a funcionar. Déjame buscar de los dos la más débil primero. ¿Ok? Y ya saben lo que pasó con Eva, que en ese momento no se llamaba Eva, se llamaba varona o se llamaba Isha, significa mujer. Lo de Eva vino después. Y en ese momento, cuando ella, la esposa de Adán, analizó todo lo que Satanás le dijo,
creyó y en ese mismo momento quedó fuera. En ese mismo momento perdió también la atmósfera, pero ella, por su insensibilidad, posiblemente no midió la profundidad y el alcance de este asunto e inmediatamente fue donde su esposo y todos sabemos que él también entró en la misma atmósfera. No había una manzana de por medio, ni una pera, ni una naranja, ni nada de eso que presenta Hollywood. Era todo a nivel espiritual y mental. Espiritual y mental. Ya hablamos en cierta ocasión que, que estas dimensiones nuestras son muy interesantes. Nosotros tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestra alma y tenemos nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es algo que está dentro de la esfera de Dios. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo están en una esfera exterior. Cuando Satanás cayó, Dios lo degradó de su posición de los lugares celestiales y lo ubicó en un lugar que la Biblia le llama los aires. Los aires. Esa dimensión de los aires es una dimensión entre lo físico y lo no físico. Entre lo físico y lo no físico. Así que Satanás y sus huestes tienen autoridad para moverse entre esa dimensión de lo físico y lo no físico. Y nuestra alma está dentro de esa dimensión de lo físico y lo no físico. Por lo cual estamos susceptibles al hablar del enemigo, a la influencia del enemigo y a la manipulación del enemigo. Y eso lo sabemos por experiencia. No tengo que probarles nada. Todos sabemos por experiencia que eso es así. Así que cuando el enemigo le habló a la esposa de Adán y la esposa de Adán le habló a él y él, que ahí el ministerio presenta la razón por la cual le aceptó la propuesta, pero no voy a entrar en eso. Y él acepta también analizar, porque no fue que comió nada, analizó con ella la situación y sencillamente ambos entraron en la misma atmósfera donde está Satanás, que es atmósfera de muerte, que es atmósfera de muerte, es atmósfera de pecado, es atmósfera de oscuridad. Ahí mismo entró. Entonces ya el enemigo tiene todo un reino donde están los ángeles caídos y también tiene a esta pareja. Claro, esta pareja tenía algo muy importante y es que Adán era la cabeza de toda creación. La cabeza de toda creación. Quiere decir que si Adán entraba a participar del árbol de la vida y participaba de la divinidad dentro de él, toda su descendencia iba a entrar en esa dimensión. Toda su descendencia iba a participar de esa dimensión. Pero como Adán entró en la dimensión de la muerte, entonces no solamente él y su esposa, sino también todos sus descendientes entramos en esa misma dimensión. Esa es la condición actual del hombre. Y esa es la atmósfera negativa del Hades. Y que nos habla aquí que tiene unas puertas.
para entrar y salir. Y este Hades vino a ser el reino de Satanás, y la falta de Dios produjo todo lo que sabemos, la muerte. Ahora, un punto aclaratorio. No es que la muerte tenga vida en sí misma, como lo presentan las películas de Hollywood, que parece una encapuchada con un instrumento para cortar eh, el trigo, etcétera. No, la muerte es el resultado de estar fuera de Dios, es la falta de vida. Como la oscuridad no existe en sí misma. ¿Sabía eso? La luz existe, la oscuridad no existe. La oscuridad es solamente la falta de luz. Falta la luz, se produce la oscuridad. Pero la oscuridad en sí misma no tiene nada, no existe. Así que la muerte es igual. La muerte en sí misma no existe. Lo que sucede es que cuando se va la vida, surge la muerte. Pero le hemos dado personalificación y autoridad y poderes a la muerte, pero la muerte no es nada más que estar fuera de Dios. Por lo tanto, el trabajo único de Satanás por los siglos y los siglos y los siglos es uno solo: mantenernos fuera de Dios, que es donde Él está, para Él poder entonces manipular y ejercer dominio sobre nosotros. Y es por eso que hemos dicho en muchos mensajes que la manera más eficiente y poderosa para desactivar al enemigo es permanecer en el Dios triuno. Y eso usted lo ve ahí, vaya ahí a Juan 15, vuelvo y digo, no tengo el tiempo. En Juan 15 usted va a ver que aparece la palabra permanecer, permanecer, muchas veces. ¿Por qué? Porque esa es la clave, la clave. El permanecer es el regresar a la posición donde estábamos antes. Ese es el objetivo de la salvación, ese es el objetivo del bautismo, es volver a entrarnos en la atmósfera y posición donde estábamos antes. Ahora, cuando nos salimos de él, de manera automática se produce la muerte. Automáticamente. Es como usted tiene luz eléctrica en su casa, le bajan el breaker, como le decimos nosotros en español, Spanglish, le baja todos los interruptores y automáticamente llega la oscuridad. ¿Por qué? Porque se va la energía. Cuando nosotros nos salimos de Dios, se va la energía, llega la muerte, y eso produce entonces faltarle a Dios, errar el blanco, el amartía, y eso es lo que le llamamos pecado. Eso es lo que le llamamos pecado. Y los pecados que surgen como resultado de estar fuera de Dios. Así que todo esto, lo que es la muerte, lo que es la oscuridad, todo esto son cosas que salen por una sola razón: estar fuera de Dios. Así que el problema de todo el universo es uno solo: estar fuera de Dios, permanecer fuera de Dios. Y entonces eso automáticamente lo ubica a usted en la atmósfera de Hades, donde Satanás reina junto con sus asistentes, que si los quiere conocer, vaya a Efesios 6, y ahí el apóstol Pablo habla de todos, de toda esa gama que sigue a Satanás, los cuales él utiliza constantemente contra nosotros para que permanezcamos fuera de la atmósfera de Dios y nos mantengamos en su atmósfera. El mundo entero está diseñado para mantenernos en la atmósfera de las tinieblas: el entretenimiento, las películas, las modas, las tiendas, los deportes. Todo eso es parte del cosmos para distraernos y sacarnos fuera de Dios.
Y como dijimos, la ausencia de la vida de Dios es lo que produce la muerte, que se convierte en el arma del enemigo para neutralizar, para destruir. Podemos decir que este reino no tiene nada en sí mismo más que el efecto que causa el estar fuera de Dios. Satanás no tiene nada. Su única arma y poderosa es seducirnos para mantenernos ¿qué? Fuera de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo simplifica todo esto, que parece tan complejo y tenebroso y poderoso, en una sola cosa mencionada en Romanos 8:6. ¿Qué dice Pablo? Oh, porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Qué es la mente puesta en la carne? La mente puesta en la carne es la mente fuera de Dios. Pero la mente puesta en el espíritu es que vida y paz. Pablo resuelve el problema. No tuvo que hablar de que el poder de aquel, el poder de lo otro y la muerte y Satanás. No. Nos metemos en Dios y automáticamente todo lo demás queda neutralizado. Claro, la carne no es nuestro cuerpo físico únicamente, que cuando se sujeta a la mente caída viene a ser esclavo del pecado al estar fuera de Dios, sino todo nuestro ser, incluyendo espíritu, alma y cuerpo, viene a ser un conglomerado que se convierte en carne. Pero carne es un término, no tiene que ver nada con el pellejo ni los huesos. Por eso es que en Génesis 6:3 dice el Señor, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ahora, ¿qué diferencia había entre la carne con la carne de Adán? Cuando en Génesis 3:24 dice que se uniría a su mujer y serían una sola carne. Si la carne es mala, ¿por qué Génesis 3:24 lo menciona? Y el apóstol Pablo en Efesios 5 vuelve y lo menciona como algo sagrado, hermoso, la relación física, anímica y espiritual entre un hombre y una mujer. Ese no es el problema. El problema va mucho más allá que los deseos del cuerpo y los pensamientos. Es un conglomerado que cubre todo su ser. La acción fuera de Dios se llama carne. El pensar fuera de Dios se llama carne. Por eso entonces Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, ya el hombre no tiene la manera de poder recibir mi espíritu, porque ahora es carne. Es decir, su alma y su cuerpo son los que gobiernan. Ya yo no tengo nada más que hacer con el hombre. Ahora el alma es la que tiene el control y el espíritu ya no transmite nada y todo permanece en la atmósfera física en donde los pensamientos fuera de Dios y los deseos del cuerpo gobiernan al hombre. Esto lo convirtió en carne, no físicamente, porque ya el hombre tenía carne, sino en el orden de quién gobierna, de quién gobierna. Ahora, todo esto se convierte en las puertas del Hades, que viene a ser el poder que Satanás usa para combatir contra el Señor y la iglesia. Y después que el Señor reveló que Él edificaría la iglesia, y después que reveló que las puertas del Hades, como hemos presentado, no prevalecerían. Y si dice que no prevalecería es que va a haber guerra. Porque si no hubiese dicho, no le harán nada, no podrán, no, dice, no prevalecerán, no van a vencer. ¿Por qué? Porque hay guerra, hay batalla, hay un combate, pero no van a prevalecer. Y después de eso, el Señor le dice a los discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén para que todo el proceso de la edificación se consumara con su muerte y resurrección,
para producir la edificación de la iglesia como su cuerpo. No le dijo eso, pero ese es el propósito. Por eso le dijo, tengo que ir a Jerusalén, ya, para que me apresen y esto comience. Porque la iglesia no se edifica con nuestra capacidad y los dones y la predicación. No. La iglesia se edifica mediante la crucifixión y la resurrección de Cristo, es que se inicia el proceso de la edificación de la iglesia. Pero el mismo Pedro, que recibió la revelación maravillosa por parte del Padre de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, saca su mente de la atmósfera de Dios y regresa a la atmósfera fuera de Dios en su hombre natural y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, vente para acá, Jesús, que quiero hablar contigo un asunto importante, le dice, comenzó a reprenderle, oiga, qué atrevido, comenzó a reprenderle. Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. Se le fue la revelación. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí le da la clave a Pedro de lo que le pasó, que es lo que estoy explicando. Porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vieron que todo es una sola cosa. ¿Dónde tenemos la mente? ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Dios. Pero si nosotros nos descuidamos y comenzamos a trabajar con nuestra mente natural, en ese momento sacamos la mente de las cosas de Dios y la ponemos en las cosas de los hombres. ¿Y qué pasa? Pues obviamente entramos en la atmósfera donde está el enemigo. Así es de sencillo. Y por eso entonces ya Pedro entrado en la atmósfera donde está el enemigo tiene la capacidad de decirle, de hablarle, de insinuarle, y él piensa que son sus pensamientos. Tristemente he tenido la experiencia de escuchar testimonios de hermanos que han entrado en situaciones muy feas y delicadas y me han dicho, yo sentí una voz que me decía, haz tal cosa. Y yo decía, no puedo hacer eso. Y sentía la voz que me decía, hazlo que nadie te va a ver. Nadie te va a ver. Aquí no hay nadie, hazlo. ¿Se imagina? Parece a las caricaturas del diablito y el ángel. Pero ese hermano, porque era un hermano, me contaba eso. Es la operación. ¿Y por qué? Porque él estaba fuera de Dios. No fue que estaba disfrutando al Señor, no era que estaba tomando la palabra, que oyó las voces, no, él estaba fuera de Dios y entonces el enemigo tiene acceso para hablarnos. Como tal y como pasó con Eva. La esposa, me gusta decir Eva porque en ese momento no era Eva, pero la esposa de Adán, donde el enemigo aprovechó un momento de debilidad de ella y le habló y rápido entró. ¿Por qué hablamos y causamos problemas? ¿Por qué opinamos y sugerimos y causamos problemas? Porque nos salimos de Dios. Y eso aún después de haber sido redimidos y regenerados. Pero ponemos la mente en las cosas de los hombres y no en Dios. Y por eso es que Cristo simplificó el asunto. Mira, tu problema, Pedro, es que no pones la mente en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Así de sencillo lo dijo el Señor. Así de sencillo lo dijo el Señor. Así que entramos nosotros entonces en lo que es la lógica humana. Abrimos las puertas del Hades y Satanás nos pone sus pensamientos. Es por eso que el Señor le habla a Satanás, que influencia a Pedro y le ordena que se aparte, porque él es tropiezo. Y esa es nuestra historia constante si no aprendemos a permanecer en él. En el momento podemos tener una alta revelación y en otro momento somos manipulados por Satanás. ¿Quién tiene el poder aquí? Nosotros tenemos el poder de abrir y cerrar las puertas para que Satanás salga o permanezca encerrado.
Él no puede hacer nada que nosotros no le permitamos. Necesitamos tener esto bien claro para no otorgarle poderes y capacidades que Él no tiene. Él no ha cambiado sus estrategias y sigue usando las mismas estrategias, pero nosotros somos el gran problema que le damos la oportunidad para que Él se manifieste. Y lo dijo el Señor en Mateo 16, 23, y lo dijo Pablo, y lo repite muchas veces en Romanos 8. Donde pongamos la mente, vamos a ver el resultado. Entonces luego el Señor comienza con más detalles sobre el antídoto final contra el enemigo. Entonces en el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso es que hablamos que este mensaje nos tiene que crear una conciencia para orar al Señor, para que el Señor realmente active este poder de la cruz en nosotros. Ahora, cuando dice niéguese a sí mismo y tomen su cruz, cuando el Señor menciona a sí mismos, ¿a quién se refiere? Se refiere al yo, a mi yo. Es decir, tenemos que negar nuestra personalidad. Con todas mis ideas y pensamientos y crecimiento y todo lo que yo soy, ese yo, necesitamos negarlo. Y el 25 dice, porque quien quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y la otra cosa mencionada aquí es la vida del alma, la cual debemos perder. Así que tenemos aquí una trilogía: la mente, el yo y la vida del alma. Estas tres cosas juntas son el terreno donde el enemigo de Dios opera y son las puertas que el enemigo utiliza para trabajar y funcionar dentro de nosotros. Van 47 minutos y vamos a empezar el bosquejo. Vamos a ver qué vamos a poder hacer nosotros hoy. Pero es que esto es un tema que no se puede hablar como otros temas que los tenemos con tanta sencillez. Si no somos cuidadosos explicando estas cosas, tenemos conceptos que son equivocados. Número Romano 1, Mateo 16 revela la manera de edificar la iglesia y también revela al enemigo de la edificación. Cristo, el Hijo del Dios viviente, edifica la iglesia sobre sí mismo como roca, usando piedras tales como Pedro, una persona transformada. Ya vimos la diferencia de la roca y la piedrita. Ve, las puertas del Hades, la autoridad o poder de las tinieblas que pertenecen a Satanás porque él entró ahí. Él entró ahí por causa de su desobediencia al salir de Dios. No es que haya creado algo ahí, él sencillamente entró ahí. Y desde ahí manipula y opera para atacar la iglesia y para obstaculizar que el Señor edifique su iglesia. Así que, por terrible y temible que parezcan las puertas del Hades, estas no tienen ninguna autoridad mientras permanezcamos tocando al Señor en nuestro espíritu. Como ya hemos mencionado, el Señor claramente resumió este problema en nuestra debilidad de poner nuestra mente en las cosas de los hombres. Como Pablo dice en Corintios 3:1, y yo, hermanos, no pude hablarlos como hombres espirituales, sino como a carne, como niños en Cristo, porque todavía sois carnales. El versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos y contienda, no sois carnales y andáis según lo humano. Claro, el término humano aquí, el original griego es antropos, hombre, se debió traducir según el hombre, pero cae bien que diga lo humano porque eso nos aclara. Cada vez que usted escuche la palabra humano, humanidad, se refiere a esto: la carne, el pecado, la mezcla de Satanás con el hombre para operar. Y Pablo dice, no debemos andar según lo humano. Repito, 1 Corintios 3:3, puede verificarlo. Todo esto se resume esencialmente en el gran problema del universo, que es que estar fuera de Dios y entrar a vivir fuera de su vida. El estar fuera de Dios nos lleva a ser dirigidos
por nuestros sentidos y deseos y no por el Espíritu, y que abre las puertas del Hades. C. A fin de edificar la iglesia, el Señor tuvo que pasar por la muerte y entrar en la resurrección. Otra cosa que el Señor hizo y dijo con el mismo propósito es que el Señor desea que su iglesia sea edificada, como estamos diciendo. Ahora, la edificación de la iglesia, para la edificación de la iglesia necesitamos tener una visión amplia para darnos cuenta que esta edificación no es otra cosa que el proceso de que Cristo sea formado en nosotros para producir una mutua habitación donde el Dios triuno habita en nosotros y nosotros habitamos en Él. Ese proceso es el que transformará todas las cosas y nos convertirá en la última y permanente morada, la cual es la nueva Jerusalén. Y todo esto terminará con la era presente causada por el pecado de Adán, trayendo la maldición de todo lo creado, consumado en la vanidad. Cristo tuvo que pasar por todos los procesos, desde su encarnación hasta su resurrección, con miras a la edificación de la iglesia, pero ahora nos corresponde hacernos partícipes de los sufrimientos de Cristo mediante la cruz para que Él pueda operar la resurrección. Sin la muerte no hay resurrección. No puede haber la edificación de la iglesia. 1. La iglesia fue producida por medio de la muerte y resurrección de Cristo. La manera de edificar la iglesia es ser crucificados y resucitados. Es lo que estamos explicando. Las epístolas de Pablo estaban llenas de las expresiones, o están llenas de las expresiones de la cruz. Y dice el apóstol que para los incrédulos esto era necedad, pero él sabía que esto era lo necesario, el Cristo crucificado como esencia y persona, y la cruz culminando con la muerte y la resurrección son el camino único. 3. La iglesia existe y es edificada únicamente en la esfera de la resurrección, por medio de la crucifixión. Todos queremos la resurrección, pero si no morimos, no viviremos. Esta fue la experiencia del Señor, por lo que Él estableció un modelo para nosotros. Nos dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Pedro, con un buen corazón, reprendió al Señor e intentó impedir que el Señor fuera a Jerusalén para ser crucificado. Cuando estamos en nuestro hombre natural, no solo nosotros rehusamos morir, sino que también evitamos que otras personas mueran. En ocasiones le facilitamos a las personas que tomen el camino más cómodo y no le hablamos firmemente de lo que realmente el Señor requiere. Y aún nosotros, pues muchas veces tomamos siempre el camino más fácil, con menos sufrimiento, y también nos llevamos a otras personas dentro de este camino. Pero hay otro camino, no hay otro camino, sino el camino de la cruz. No fue Pablo ni Pedro, sino Satanás, que salió de las puertas del Hades. Es Satanás el que entró en Pedro y tomó la mente de Pedro. ¿Por qué? Porque se salió de Dios. Él comenzó a analizar el asunto de la muerte de Cristo, se fue a su mente y Satanás lo trabajó desde su mente. Y él entonces trató de obstaculizar que el Señor edificara la iglesia sin él saberlo. Él tiene el mejor corazón. Él quería ayudar al Señor para que el Señor tuviera más tiempo vivo y poder seguir predicando por ahí, pero él no podía ver la magnitud de la muerte de Cristo. Nuestro hermano Lee dice que existe la posibilidad que si ciertas llaves no son ejercitadas para cerrar esas puertas, existe la posibilidad que Satanás salga
y se mueve en la iglesia y en muchos de nosotros y en muchas situaciones. Y detrás de Satanás hay tres puertas. La mente natural, que está puesta en las cosas de los hombres, que es lo que Pablo habla de vivir según lo humano, el yo y la vida del alma. Estos tres son las puertas del Hades. Estas son las puertas principales por donde el enemigo sale para causar daño a la iglesia. No fue Pedro, sino Satanás quien salió por una de las puertas del Hades, la puerta del yo de Pedro, para tratar de obstaculizar que el Señor edificara la iglesia. El yo, la mente y la vida del alma son las puertas principales por las que Satanás sale para atacar y causarle daño a la iglesia. ¿Y cómo eso sucede? Cuando nos salimos de Dios, cuando nos descuidamos, cuando nos tomamos una vacacioncita de horas o de minutos para dejar de pensar en Dios y disfrutar al Señor. Ahí llega el enemigo. Una cosa trae la otra. Número 2, Romanos. La edificación de la iglesia depende de que cerremos las puertas del Hades al ejercitarnos para usar tres llaves. El hermano usó el término cerrar con llave. Necesitamos llaves para cerrar. Entonces, aquí estamos hablando de otras llaves ahora. Aparte de las llaves utilizadas por Pedro para abrir, ahora se nos presentan tres llaves para cerrar. Y tenemos que prestar atención a estas llaves porque esta va a ser la clave para nosotros realmente vencer. Por un lado, seguiremos utilizando las llaves de Pedro para abrir las puertas para que otros entren al reino, pero debemos recordarnos que hay otras tres llaves que debemos ejercitar. A. Necesitamos aprender a ejercitarnos para usar la llave de negarnos a nuestro yo. Todos sabemos de esto, pero todos también no lo hacemos. 1. La carne es el cuerpo creado que fue corrompido por el pecado, la naturaleza de Satanás. El yo es el alma creada más la mente satánica, la mente de Satanás. Cuando la mente, el pensamiento de Satanás fue inyectado en el alma humana llegó a ser el yo, la corporificación de Satanás. A. Antes que Eva tomase en su cuerpo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pensamiento, la mente de Satanás fue inyectado en su alma. Después que la mente de Eva fue envenenada por el pensamiento de Satanás, su parte emotiva fue incitada y luego su voluntad fue ejercitada para tomar la decisión de comer del fruto del árbol del conocimiento. En ese momento, cada parte del alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad, había sido envenenada. Ahora bien, una justa perspectiva de esto que acabo de leer es que, número 1, el único medio que Satanás tiene para tocarnos en nuestra mente. Ya eso está establecido. El apóstol Pablo lo dice una y otra vez. Número 2, Satanás, muchas veces no es Satanás todo el tiempo el que está haciendo eso. Él tiene demonios y tiene cuánta cosa hay para trabajar con nosotros. No crea que Satanás está aquí ahora, mira, y va a estar allá también con aquel. No, él no tiene ese poder. Él es un solo ser. Ahora tiene millones de súbditos que trabajan buscando, velando dónde tenemos nuestra mente para ellos trabajar y poner pensamientos. Esa es la realidad. ¿Qué pasó con Eva? ¿Qué pasó con la esposa de Adán? Sencillamente ella abrió su ser a considerar y pensar. Cuando dice que Satanás inyectó y envenenó, no fue que le puso algo dentro y que le cambió todo su ser. Es que la sacó de Dios, y cuando algo se sale de Dios, se corrompe y se pudre. Se llena de tinieblas. Eso es su único trabajo. Él no tiene ningún poder para nada. Sacarnos de Dios. Poderoso para hacernos creer que somos nosotros y convencernos. Sí.
Sí, por eso dice, en ese momento, cada parte del alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad había sido envenenada. Envenenada en el sentido de que se contamina. Porque pensó, como nos pasa a nosotros, todos los días pensamos que somos nosotros el asunto, pero no, no. El yo es la corporificación de la vida del alma, punto D, la cual es expresada por medio de la mente. Por tanto, el yo, la vida del alma y la mente son tres en uno. Detrás de estos tres está Satanás, quien manipula el yo a fin de causarle daño a la iglesia. Satanás manipula el yo, si usted se lo permite. Por eso, tenemos que mirar esto de esta manera. O sea, Satanás depende de si usted abre la puerta o no. Si usted cierra la puerta, Satanás no hace nada. En Juan 3, el primero de Juan 3, el apóstol va más allá cuando dice, el que permanece en él no peca. Eso lo dice primero de Juan 3. ¿Qué está diciendo él? Mire, el problema no es que Satanás es un monstruo terrible que está dentro de usted y está atrás. No, si usted se mantiene en él, Satanás no tiene acceso. Se cierran las puertas del Hades, no puede hacer nada. Le hemos dado más poder y más fuerza de la que él tiene. Si miramos con detenimiento las escrituras, nos damos cuenta que todo está en nuestra mente. Ahora, ¿qué sucedió? Y voy a traer un pequeño resumen otra vez. Hoy voy a terminar un poquito tarde el mensaje. Lo estábamos terminando entre 50 minutos, una hora 10, pero hoy tengo que hacer una excepción. Génesis 3:17, vamos a repasar esto, muchos de ustedes ya lo saben. Y Adán dijo, y a Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. No dice Eva, Dios no le llama Eva. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita es la tierra por tu causa. Esa es Génesis 3:17. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. 21. Con la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué es todo esto? Aquí hay tres asuntos cruciales. La tierra es maldita, la creación es sujetada a vanidad y la creación entra en la esclavitud de la corrupción. Todos estos tres aspectos se deben a una misma cosa. En el momento que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese preciso momento quedaron fuera de la atmósfera de Dios. Eso de comer no es que comieron algo, es que su mente empezó a funcionar igual que la que funcionó con Satanás, que se puso a analizar y a pensar y se salieron de Dios. Ese es nuestro. ¿Por qué cometemos tantos errores? Porque nuestra mente está fuera de Dios. Esa es la operación constante del enemigo para con nosotros. Una vez que estamos fuera de Dios, entonces ocurrió un acto instantáneo en todo lo creado. La tierra es maldita. ¿Qué significa esto? La tierra se sale de la protección y atmósfera de la realidad, lo cual la convierte en vanidad. La vanidad es algo vano, sin el contenido original. ¿Cómo era la creación antes de la caída? Era una maravilla porque podíamos mirar las cosas como fueron creadas. Pero cuando el hombre come, él, por ser la cabeza de la creación perdió la realidad y entró aún en la vanidad. Por linda que la veamos, todavía está en vanidad. Esta corrupción produce la degeneración de todas las cosas creadas. Todo comienza con un proceso de muerte y decadencia. Esto se nota en proceso de vida de los hombres que casi en el pasado llegaban a los 1000 años. Ahora un máximo lo tienen de 80. ¿Qué fue eso? Es el proceso de decadencia y muerte por estar fuera de la atmósfera de Dios.
Así que por un lado tenemos que entender que este proceso es algo automático, porque para todo lo que se sale de Dios, desde el hombre hasta todo el universo, pero al estar fuera de Dios, eso tiene un efecto. Al haber comido el hombre del árbol de ciencia del bien y del mal, en ese momento su espíritu es cortado y solo puede funcionar su alma y su cuerpo. Claro, dado que Satanás produjo tal efecto al seducir a esta pareja, ahora tiene mano libre para seguir laborando y seguir operando y seguir creando cosas en la mente. De ahí sale el cosmos que hoy vemos. Cada vez vemos a los multimillonarios creando cosas nuevas, y tenemos a Amazon, y tenemos a Elon Musk, y tenemos a aquel, y tenemos al otro, y Facebook, y toda esa cosa. ¿Qué es eso? Eso es parte del árbol del conocimiento del bien y del mal para separarnos de Dios y entretenernos y sacarnos de la atmósfera de la vida. Sacarnos de la atmósfera de la vida. Eso se sigue moviendo cada vez más poderoso. Así que la única labor del enemigo es distraernos para mantenernos fuera de Dios. La operación del enemigo es externa, aunque mediante los pensamientos, logra que el hombre se active y funcione para su propia satisfacción, entrando no solo en el pecado, sino en muchos pecados, los cuales son el producto del vacío de Dios. Lo glorioso de todo esto es que existe la salida y la manera para ser librado de todo esto, que es lo que leemos, que es lo que le mencioné en Primera de Juan, que es sencillamente permanecer en él. Permanecer en él. Número 3. El yo es el alma que declara independencia de Dios. El Señor no tiene en cuenta lo que hacemos, más bien Él tiene en cuenta nuestra dependencia de Él. Aquí está. Dios cuenta si estamos unidos a Él, si estamos dependientes a Él. Lo primero que hace el enemigo es crearnos independencia. ¿Qué es la primera cosa que surge en los jovencitos? Quieren independizarse. No me gobiernes más, no me digas más. Yo sé hacer mis cosas. ¿Qué es eso? Ese es el árbol de ciencia del conocimiento del bien y del mal, separándonos de la atmósfera de Dios. Muchos de nuestros jóvenes no lo saben, pero están siendo influenciados en eso. El enemigo del cuerpo de Cristo, es el yo. Debido a que el yo es independiente, el yo es el mayor problema, el mayor obstáculo y oposición a la edificación del cuerpo. No solo deberíamos depender de Dios, sino también del cuerpo, de los hermanos, de las hermanas. La prueba de dónde estamos es cuán dependiente yo soy del cuerpo. Cuánta comunión yo busco del cuerpo para lo que yo voy a hacer, aunque sea algo sencillo. Pero a veces vamos y compramos una casa y después decimos, hermano, compré una casa para la iglesia, para que ustedes vengan y disfrutemos. Pero eso fue en comunión o fue porque le gustó la casa. Y después surge que tiene un vecindario que no es bueno, o algo le pasó a la casa y se rajó por la mitad, algo pasa. ¿Por qué? Porque no se hizo en la comunión, no se hizo en la comunión. El Señor y el cuerpo son uno solo, por tanto, si dependemos del cuerpo, también dependemos del Señor, y si somos independientes del cuerpo, espontáneamente estamos independientes del Señor, y ese es el trabajo del enemigo, sacarnos de ser uno y permanecer en Él. Ese es todo lo que produce todas las cosas y la decadencia y el pecado. Cuando somos dependientes, el yo se va, y en vez del yo tenemos la presencia del Señor y estamos llenos de paz. Solamente cuando la vida del yo haya sido totalmente aniquilada por la cruz, seremos capaces de tocar la realidad del cuerpo de Cristo y llegar a conocer el cuerpo. Los siguientes son algunas expresiones del yo. Estos son bien importantes. Con el yo hay ambición, orgullo y autoexaltación. Con el yo hay justicia propia, autojustificación, y ponemos al descubierto a otros, los criticamos y los condenamos.
Con el yo hay introspección y menosprecio de uno mismo. Hay un síntoma muy común con el yo. Puede ser un hermano glorioso, un hermano que ama al Señor, pero cuando se siente expuesto por su esposo, por sus hijos, por un hermano, por un vecino, por un compañero de trabajo, explota. Él no puede tolerar que se haga injusticia contra él. No puede tolerarlo. Y cuando usted está en ese punto de que usted, la injusticia que se hacen contra usted, usted no la tolera y usted responde para atrás, eso implica que usted tiene un yo que pesa 1000 libras. No solamente el yo es para autoexaltación o para... No. El yo también es cuando yo me cuido. Cuando yo me cuido y no quiero ser tocado. Y eso implica que tampoco puedo ir a la cruz. Cuando estamos en el yo podemos ser ofendidos por la iglesia o por los que llevan la delantera, por los santos. Cuando un hermano, otro hermano le dice, hermano, no puede entrar ahí. El hermano no entra, pero ¿qué se cree este? ¿Cómo que yo no puedo entrar ahí? O hermano, mire, por favor, muévase se podía mover de esta silla a esta silla. Se mueve, pero se mueve enojado porque ¿qué hace este mandándome a mí? No me tiene que mandar a mí. No, me tiene que pedir permiso y respeto. ¿Qué es eso? Eso es el yo. El otro hermano quizás lo hizo mal, lo hizo de cierta manera, sí, pero la manera como nosotros nos duelen las cosas nos dice cuán grande es nuestro yo. Por eso dice, cuando estamos en el yo podemos ser ofendidos por la iglesia, por los que llevan la delantera, por los santos. Con el yo hay desilusión y desánimo. No me gusta cómo están las cosas. Yo me siento frustrado, me siento mal, yo no quiero seguir aquí. Eso pasa en la casa. Por eso es que hay tantos divorcios. Porque los dos entran en el yo y no se toleran más y se quieren separar. No están en el espíritu, están viviendo como humanos. Están viviendo como humanos. Con el yo hay amor propio, autopreservación, egoísmo y autocompasión. Con el yo hay murmuraciones y razonamientos. Oh, Lord, sálvanos de los... ¿Cuántas veces uno sin querer está hablando de tal cosa o tal situación y de momento uno sabe, estoy murmurando, estoy razonando, sálvame, Señor? Con el yo hay afecto natural, amistad, basado en el gusto y la preferencia natural. Eso es terrible, eso mata a la iglesia. Con el yo están los asuntos de estar aferrados a nuestra opinión y estar siendo disidentes. Hay momentos que hay situaciones que no están bien, pero aún hay que saber cómo hacerlo, porque si no, aunque usted tenga razón, se convierte en un divisivo, un divisor. Cuando estamos en el yo, somos individualistas e independientes. Ya hablamos de esto, este asunto de la independencia es el pecado principal, porque es separarte de Dios y separarte del cuerpo y de los hermanos para hacer tu vida. Si nos ejercitamos para usar la llave de negarnos a nuestro yo a fin de cerrar el yo, es imposible que nos ofendamos. ¿Qué es eso? Permanecer en él. Bienaventurados son aquellos que no se ofenden. Aleluya. Yo quiero ser bienaventurados. Si podemos ofendernos, eso es prueba de que estamos llenos del yo. Aunque usted diga, es que yo tengo razón. Sí, pero eso es tu yo. Si mi yo ha sido encerrado y se ha usado las llaves para encerrarlo, no me ofenderé, no importa lo que usted me haga, ni cómo me trate. Eso está fuerte. Debemos aprender a ejercitarnos para usar la llave de negarnos a nuestro yo a fin de cerrarlo en cada situación. Ya sea que la situación sea favorable o contraria para nosotros, ya sea que los hermanos nos amen o nos aborrezcan, debemos cerrar el yo. Si el yo está encerrado, la iglesia será edificada. Necesitamos aprender a ejercitarnos para usar la llave de tomar la cruz. Tomar la cruz simplemente significa tomar la voluntad de Dios. La cruz es la voluntad de Dios. El Señor Jesús no fue obligado a ir a la cruz como un criminal.
Él estuvo dispuesto a ir porque la cruz era la voluntad de Dios. El Señor Jesús estuvo dispuesto a ser crucificado para que mediante su muerte, su vida fuera liberada a fin de producir y edificar la iglesia. La cruz fue un gran sufrimiento para el Señor, pero a Él no le importó el sufrimiento, sino el cumplimiento del propósito de Dios. La expresión tome su cruz significa que no se nos obliga a llevar la cruz, sino que tomamos voluntariamente nuestro esposo, esposa, hijos, son la voluntad de Dios y por ende nuestra cruz. La única iglesia es la voluntad de Dios y cada hermano y hermana está en la iglesia es la voluntad de Dios. Por tanto, llevar la cruz consiste en sobrellevar la iglesia y sobrellevar a todos los santos para que mantengamos la unidad genuina. No solo necesitamos tomar nuestra cruz, sino también cargar nuestra cruz, es decir, permanecer en la cruz manteniendo nuestro viejo hombre bajo la aniquilación de la cruz día tras día. Hemos recibido la vida divina por medio de la crucifixión del Señor. Ahora, a fin de ser juntamente edificados en esta vida, necesitamos tomar la cruz voluntaria y alegremente. No deberíamos ocuparnos de nuestro gusto, sentimiento o percepción, más bien solo deberíamos ocuparnos de la voluntad de Dios, la cual consiste en que tengamos la unidad genuina. Necesitamos aprender a ejercitarnos para usar la llave de perder la vida del alma. Salvar la vida del alma es agradar el yo, permitiendo que el alma tenga su disfrute. Perder la vida del alma es perder el disfrute del alma. Dios creó al hombre como un alma que tiene necesidad de disfrute. Recibir a Dios en el espíritu del hombre y expresar a Dios mediante el alma debiera ser el gozo y la diversión del hombre. Nos vamos a detener aquí. Queda un poquito más del bosquejo para ustedes lo pueden terminar. Ya la esencia se la hemos traído. No tenemos escapatoria, solamente la cruz. No tenemos escapatoria, tenemos que negar nuestro yo, nuestra vida natural, nuestro pensamiento natural, nuestra vida del alma. No hay de otra manera para que el Señor pueda producir la edificación de la iglesia y su enemigo sea finalmente derrotado. Gracias, Señor, por esta palabra. Haz que esta palabra tenga su fruto abundante en cada uno de los que lo escuchan para la edificación de tu casa. Gracias, Señor. Amén.